Ahí decidí a venir acá en la capital a buscar un trabajo. Y el trabajo que encontré acá es ponerme a este negocio que tengo ahorita. Y hoy, gracias a Dios, ahí voy sacando a mi familia adelante con este negocio. No digo que es un ingreso bastante, ¿verdad? Pero ahí vamos pasando poco a poco, ¿verdad? Este es tan solo un testimonio de los miles que hay en Guatemala. Encontrar un trabajo formal se ha vuelto una tarea complicada para 6.2 millones de chapines que forman parte de la población económicamente activa. Poca experiencia, muchos requisitos y la limitación de una edad laboral hacen que el 70% de trabajadores guatemaltecos busquen la economía informal como una opción para generar ingresos. Algunos afirman que han pensado en suicidarse por la desesperación de no hallar un empleo. Actualmente en Guatemala hay 184,000 personas desempleadas, de las cuales 60.7% son hombres y 39.3% mujeres, la mayoría en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Suchitepeques. Más de 4 millones de guatemaltecos forman este grupo económico y laboral, que no contribuye al Estado en materia de impuestos, pero que sí requiere sus servicios como seguridad, salud y educación. Están desprotegidos por la legislación laboral y no tienen certeza de sus ingresos mensuales. Por eso, el trabajo informal y el desempleo son conocidos como las formas de esclavitud del siglo XXI. Hablaremos hoy entonces sobre la economía del país, lo cual implica la economía de cada uno de nosotros. Veíamos entonces en nuestra introducción la situación, algunos números y estadísticas de lo que está pasando en Guatemala, pero vamos a profundizar más en esta media hora porque tenemos como invitado al licenciado Edgar Balcells, quien es analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, licenciado. Es un gusto estar aquí. A usted gracias por estar con nosotros. Y para empezar entonces, explicando los conceptos básicos, economía y qué otros conceptos están a la par de él. Bueno, yo quisiera empezar, como estamos en un programa en vivo, por felicitarlos porque es interesante hacer un análisis económico cuando hay una serie de ilustraciones como la que se nos está dando. O sea, la entrada, ¿verdad? El prólogo a esta entrevista es muy interesante porque nos ilustra el drama del empleo. Entonces, una categoría que es fundamental en el análisis económico y en nuestras preocupaciones, en nuestros escritos, en cómo nosotros hacemos incidencia, es tener el tema del empleo como la variable fundamental. O sea, si solo nos guiamos por las frías cifras macroeconómicas o que el PIB subió 2.2 o que el PIB va a subir 0.5 y que más o menos somos un país con abundantes reservas monetarias internacionales, que ese es el último informe del Banco Guatemala. Entonces dice que tenemos una buena cantidad de reservas monetarias internacionales. Dice también el día de hoy que el déficit fiscal del país ha bajado. Incluso hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional que vino a hacer su supervisión anual a la economía guatemalteca y dice: Guatemala puede operar con más déficit fiscal, pero vemos ese drama de lo que nosotros le llamamos la relación campo y ciudad, porque nosotros podemos distinguirnos bien los guatemaltecos, el acento, la cultura que tenemos, y ahí se demuestra claramente que es mucha gente que viene fundamentalmente del altiplano, ¿verdad? Y que viene al gran entorno urbano de la ciudad capital
y de diversas ciudades intermedias. En el caso de la cabecera de Quetzaltenango también está pasando lo mismo, y sencillamente las cuentas nacionales y el Banco Guatemala, con una gran frialdad, diría yo, les dice los cuentapropias. Pero muy bien hacen el diagnóstico ustedes, y ahí se enfoca que los cuentapropias, o sea, el que vende tarjetas Tigo, el que vende los periódicos, el que le echa a uno el agua al carro para limpiar los parabrisas, que cada vez es más gente, ¿verdad? Ya forma parte de un 70% de la población económicamente activa. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿en dónde está la política económica del Estado? Y el Estado es el organismo judicial, es obviamente el organismo ejecutivo, pero también el Congreso de la República, porque el Congreso de la República tiene una comisión de economía, tiene una comisión de finanzas públicas y moneda. Y todos los países lo que están trabajando, los países civilizados del mundo, es un enfoque de políticas económicas, pero me encanta el prólogo, porque precisamente nosotros en IMNUSAC y en Flaxo y en diferentes entes en los que hemos estado investigando, tenemos como prioridad el tema humano. Ayer tuvimos una reunión en el IMNUSAC con nuestro director ahí, Edgar Gutiérrez, y precisamente lo que hacemos es una economía con rostro humano, y nos preocupa precisamente el tema del empleo, ¿verdad? Porque Guatemala ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a una baja de población asalariada, o sea, lo que le denominan el empleo formal, y la gran migración del campo a la ciudad, porque hay gente que viene del campo, no tiene su DPI, incluso no vota aquí en Ciudad de Guatemala, pero requiere todos los servicios. Solo una corrección que quisiera hacer. Buena parte del trabajador cuenta propia, que también se denomina el tercer sector de la economía, le denominaban antes sobre todo los demócratas cristianos en tiempo de Vinicio, sí paga impuestos, porque para estar vendiendo el pequeño capital de trabajo, el pequeño lote de mercancías que tiene, imagínense por ejemplo los estuches de celular que andan ahora, incluso para tener uno los selfies y andan vendiendo ahí, ellos lo compran, y lo compran de grandes importadores, muchos de ellos chinos, árabes de la Quinta Avenida, ahí de los diversos que operan en el mercado del Guarda, y precisamente ellos compran un poco al por mayor y pagan el IVA. Entonces el gran importador, o sea, quienes venden relojes, son como 4 o 5 en Guatemala, y tienen el monopolio de venta de todos estos artefactos que ellos venden en la calle, pero el vendedor cuenta propia sí está pagando el precio del IVA. Es parte del importador quien tiene que reportar. O sea, el tercer sector de la economía, ese cuenta propia, sí paga impuestos, aun cuando no esté inscrito en la SAT y cuando no reporte el famoso impuesto sobre la renta, pero él está pagando el IVA en eso, ¿verdad? Entonces, lo que usted me preguntaba es un tema de que la principal preocupación, y hay un libro clásico de ello del 1936 que se llama La Teoría General del Empleo, de la Ocupación. Y los grandes países desarrollados, por ejemplo, usted ve en Francia, ahorita las grandes huelgas es de los trabajadores por las leyes de empleo. Entonces todos estamos preocupados por ese tema de empleo, y yo creo que es una buena forma de entrar a una discusión económica, porque el hecho que yo le venga a decir aquí, como muchos de los economistas oficiales, que el PIB baja, que el PIB sube, que el cemento y que la coyuntura está... No, hay una tendencia desde hace mucho tiempo que podríamos estudiar cómo ha sido la política económica, por ejemplo, de la democracia, o cómo han ido las variables, que tiende a estar anunciando que si no hacemos cambios en nuestra estructura productiva,
vamos a ir teniendo esa gran cantidad de problemas en las que no podemos incorporar a nuestra fuerza de trabajo joven. Y vamos a perder así lo que se llama el bono demográfico. O sea, ustedes los jóvenes son quienes tienen que mantenernos a los más viejos después, ¿verdad? Y los que deberían estar cotizando al Seguro Social para que por lo menos yo en unos años ya me pueda jubilar y usted me pague parte de mi jubilación, ¿verdad? O sea, es la población joven el principal tesoro del país. No debería estar lavando vidrios de carros, no debería estar muchas mujeres jóvenes que vienen de Nahualá, por ejemplo, esclavizadas en una tortillería, como sucedió hace poco. Usted vio unas jóvenes mujeres asesinadas que no solo trabajaban todo el tiempo en la tortillería, sino ahí dormían. Sucedió en Villanueva ahí, ¿verdad? Entonces, es como dice bien el prólogo de ustedes mismos, son a veces incluso nuevas formas de trabajo que yo le llamo por transpiración, no calificado, y hasta cierto punto nuevas formas de esclavismo, ¿verdad? Y ese es el drama que vive Guatemala. Antes de ir al corte, licenciado, entonces, utilizando este indicador muy claro que usted dice, el de empleo, ¿cómo evaluamos la economía de Guatemala? Entendiendo entonces que hay muchas personas que están no empleadas o subempleadas. Mire, tristemente, el día de ayer hice una presentación y realmente, como dicen los psicólogos, que hay que utilizar el humor. Realmente habría que utilizar el humor con el Instituto Nacional de Estadística y el mismo Banco Guatemala, porque ¿sabe qué es lo que nos dicen esas entidades tan mentirosas? Que tenemos un 3% de empleo, dicen, ¿verdad? O sea, que estamos mejor que los Estados Unidos, incluso que España, que España tiene indicadores hasta el 25% de desempleo de los jóvenes. Y lamentablemente yo aquí le haría un llamado a la ministra de Trabajo, doña Leticia Teleguario. Yo hace 20 años, cuando comencé a trabajar en estas cosas, iba allá a la Avenida Elena y había una oficina nacional del empleo. Pero aquí no miden bien eso. Entonces los indicadores del Instituto Nacional de Estadística dicen que tenemos un 3% de empleo, pero aparte tenemos un 70% de población ocupada en labores que no forman parte de un empleo formal. Y por eso es que incluso no tenemos partidos políticos como partidos políticos con cierta beligerancia en términos de exigencias laborales. Podría decirse, por ejemplo, como en el caso español, que tiene el Partido Socialista Obrero Español, porque tiene una alta fuerza de trabajo organizada en sindicatos, pero no los sindicatos como estos de aquí, como el de los sugieres del Congreso, que son un egoísmo grandísimo, ¿verdad? Solo pagándose en pactos colectivos leoninos, sino sindicatos que tengan una concepción del mundo y de la vida. Pero nosotros no podemos tener esa fuerza sindical porque el 70% de la gente primero está muy desarraigada de su lugar. O sea, usted vio el acento y la forma de hablar. Hay gente que viene del mundo rural, ¿verdad? Desplazada, y habría que también analizar qué está pasando en la economía rural, en la economía campesina, por ejemplo, ¿verdad? Y vienen a parar ya sea a la ciudad de Guatemala, a Quetzaltenango, a San Salvador, o se van a Los Ángeles, o se van a Atlanta, o se van a la Florida. Entonces, esas cifras son mentirosas, porque el que yo le diga que tenemos un 3% de desempleo, como dice el INE, nadie se lo cree, ¿verdad? Cuando uno ve ese drama de lo que se denomina un subempleo, y que el Banco Guatemala le llama trabajadores por cuenta propia, y que son el 70% de la población económicamente activa. O sea, no tenemos una fuerza de trabajo asalariada, y eso se ve en el IX, porque quienes cotizan al IX son únicamente el 20%
de esa población económicamente activa. Gracias, licenciado. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este análisis que nos está mostrando entonces la economía nacional, que no es tan buena como quieren pintarla las autoridades. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia en este análisis de hoy sobre el tema económico nacional. Hemos conocido a grandes trazos entonces del por qué y cómo estamos ubicados como país frente a otras naciones en cuanto a términos económicos y los indicadores, especialmente el empleo. Seguimos entonces con el licenciado Edgar Balcells, analista económico del INUSAC, y nosotros hemos estado transmitiendo también, aparte de esta pieza mencionada, licenciado, algunas sobre las personas, las amas de casa en el mercado, que simplemente dicen la economía está mal porque no me alcanza para comprar comida suficiente para mi familia. Pero para que lleguemos a este punto, a que a una ama de casa no le alcance, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Por dónde está pasando la economía, licenciado? Bueno, estábamos hablando en el intermedio también de la función tan importante que tiene que tener el gobierno. Y figúrese, el gobierno, y en este caso lo que se denomina la inversión pública, el gasto público tiene que tener un elemento como una locomotora, ¿verdad? Jalar la economía, porque dice la teoría económica y dice la política económica que cuando la economía está débil, que cuando, por ejemplo, la inversión privada se esté resintiendo, posiblemente de algunas variables de la coyuntura que todos sabemos y que ustedes son expertos y que han ido analizando, ¿verdad? Cuando las empresas están esperando y el empresario está esperando a ver qué sucede con la cooptación del Estado, con una serie de vicisitudes que se tienen en el plano incluso de la economía internacional, o sea, la economía de los Estados Unidos, que también, porque déjeme decirle que este fenómeno no es solo de Guatemala, o sea, Centroamérica, si uno va a Honduras, si uno va a El Salvador, por ejemplo, o sea, los salvadoreños han venido sufriendo de un fenómeno que tiende a denominarse recesión económica. O sea, así como la gente tiene depresiones y angustias, pues la economía también se angustia y se deprime y se caen las variables. Entonces lo que dice la teoría económica y dicen las grandes escuelas de pensamiento, o cuando usted lee CNN o lee el Wall Street o ve en la televisión CNN para ver cómo los Estados Unidos está respondiendo a problemas similares, aunque ya se imagina la escala y el tamaño de los Estados Unidos. Entonces dice que el gobierno debe salir adelante. Y lo que no vemos aún en Guatemala, a pesar que hay ciertas revistas, yo estaba viendo una revista semanal que no voy a mencionar, pero dice el gobierno ya comienza a dar síntomas de trabajo, pero va muy lento. 6 meses. O sea, habría que preguntarle al ministro de Comunicaciones si ya comenzó a reparar los caminos, porque yo que viajo, por ejemplo, por la carretera panamericana y he estado viajando a Quetzaltenango, uno ve cada vez más deteriorada la carretera, no hay ni siquiera un mejoramiento del ornato de la misma carretera, hasta las barreras que tiene por choques de los trailers. Ahí hubo un choque de un tráiler en el mirador de San Lucas y se pasó llevando, y eso lo reparan como en 6 meses después. O sea, eso no genera trabajo. Hay una queja de la Cámara de la Construcción de que por diversos permisos ambientales en el Ministerio de Ambiente no les otorgan las licencias de construcción. O sea, el presidente Jimmy Morales, y eso es lo que se hablaba, se recuerda usted en el panorama electoral en las elecciones, que se le pedía a los candidatos presidenciales que presentaran propuestas de trabajo. Entonces, el gobierno tiene un presupuesto de 70,000 millones de quetzales que tiene que ponerlo a funcionar. Y ahí tiene un sistema de inversión pública.
Y entonces los gobernadores, los alcaldes, el sistema de consejos de desarrollo, por ejemplo, el sistema de consejos de desarrollo maneja más de 10.000 millones de quetzales en inversión. Y es triste oír que si usted trajera aquí, si hiciéramos una reunión con los ministros, el ministro de Finanzas, el secretario de Planificación, le estarían dando un montón de excusas y explicaciones de por qué no están todavía trabajando. O sea, ese dinero no está irradiando a la economía. ¿Y sabe qué es lo más dramático? El Ministerio de Finanzas está feliz porque su déficit fiscal está bajando. O sea, el gasto público ha bajado. O sea, la maquinaria del Estado, en todo lo que se refiere a dragado de ríos, compostura de carreteras, abrir nuevos caminos, las nuevas licitaciones, el sistema de adquisiciones está parado porque al Congreso, imagínense las genialidades del Congreso, se les ocurrió hacer reformas a la ley de contrataciones, pero esas reformas están malísimamente hechas. Y por ejemplo, yo que estoy ahora en la junta directiva del ICS, el ICS tiene 3.000 millones de quetzales para gastarlos en medicina y no puede porque la ley de contrataciones tiene un montón de candados que no permite comprar. O sea, ¿a quién en su sano juicio los diputados, en lugar de estar en todas esas sus preocupaciones, o el presidente pensando si va a haber desfile o no, ¿verdad? Y marchando en el desfile, debería tener un gabinete especial y exigirle a sus ministros que empiecen a gastar? Porque la teoría dice, y usted me preguntaba al principio, cómo se manejan las herramientas económicas. O sea, cuando un enfermo está anémico, ¿qué hace el doctor? Primero lo estabiliza, ¿verdad? Y luego le da nutrición y comienza a hacer una serie de tratamientos para que empiece a caminar, para que recupere las energías. Y esa medicina, en términos de la política económica, se llama el gasto público. O sea, el presidente y su gabinete económico debieran estar haciendo un recuento de la ejecución de presupuesto. Y esa inversión pública, que está presupuestada en cerca de más de 10.000 millones de quetzales de inversión pública, y solo en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que es lo que le reparte a las municipalidades, le reparte al INAV en términos de incentivos forestales, ya debiera estar gastado un 50%. Y eso ayuda a la creación de empleo, la construcción y la industria. O sea, los sectores de punta de una economía, y aquí quisiera dejar ya para ir terminando, es la industria de un país que produce, pero que no produce solo monocultivo o solo caña de azúcar o palma africana, sino que produce toda una serie de artículos con mayor valor agregado industriales, o sea, la política industrial que la lleva el Ministerio de Economía para crear empleo. Y eso es lo que usted ve, la preocupación en Taiwán, la preocupación en Corea del Sur, cómo producir mejor, cómo apoyar al sector privado en la competitividad y crear empleo. O sea, esas son las fórmulas del empleo. El tiempo ha terminado, pero lo estamos invitando para otro programa porque el tema ha quedado a medio desarrollo. Sin embargo, tenemos muchas franjas, especialmente durante las siguientes semanas, para que podamos seguir con este tema económico tan importante. Agradecemos entonces su presencia aquí en TN23 con sus aportes y llegando a estas conclusiones. Entonces, que en 6 meses de gobierno es poco lo que se ha hecho en el tema económico, que lo más importante también es promover el empleo. Con esto nos despedimos, pero le invitamos a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido. Con permiso.